¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y donde se encuentren. Muchísimas gracias. Nuevamente trataremos este día el tema número 3 para grupos pequeños, correspondiente al miércoles 18 de enero. Una disculpa porque estuve un poco malo de la garganta, por eso está diferido el tema. Te rogamos, querido Dios, que nos ayudes en este día, estos momentos para reflexionar sobre tu palabra. Te pedimos nos acompañes, seas con nosotros y con cada uno de nuestros amigos que se encuentran del otro lado de la pantalla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a continuar con el tema ¿por qué debemos estudiar las profecías? No sin antes seguir entonando, cantando el canto tema de los grupos pequeños. No te quedes solo, vamos a mi hogar. En el grupo pequeño bien te sentirás. Cuenta con nosotros, tu familia somos. Hay tanto que decir, tanto que compartir. Grupos pequeños, estudiando su palabra, así que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños nos acercarán a Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes bendiciones. Te conoceré, tú me conocerás. Tus alegrías y aflicciones compartirás. Llenaremos de alegría el corazón con bellas alabanzas para el Creador. Grupos pequeños, estudiando su palabra, así que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños nos acercará a Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes bendiciones. Grupos pequeños, estudiando su palabra, así que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños nos acercará a Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes bendiciones. Grupos pequeños, grandes bendiciones. Muy bien, el tema titulado ¿por qué debemos estudiar las profecías? Tiene como base bíblica Isaías 42, capítulo 42, versículo 9. Dice así el profeta Isaías: He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, os las anuncio. Interesante este versículo bíblico, porque todas las profecías apuntan a la inminencia del retorno de Cristo a la tierra. Como hijos de Dios hemos sido favorecidos por admirables revelaciones proféticas que ubican la hora en que vivimos en el desarrollo de los planes divinos y anticipan los grandes sucesos del porvenir. Como pueblo hemos recibido importantes mensajes por medio del don profético que abren delante de nosotros un vasto panorama de los sucesos venideros y nos instan a obtener lo que dice Isaías 42:9. Todo lo que ha profetizado, todo lo que ha dicho Dios. En otras versiones se dice, todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Las cosas se han cumplido, las cosas que se han anunciado. Ahora yo anuncio cosas nuevas, o sea, yo profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda, dice otra versión. Así que, con esto en mente, podemos nosotros hacer esta actividad con el grupo pequeño. Hagan esta pregunta, analícenla.
¿Por qué debemos los adventistas estudiar las profecías? Y la otra pregunta que podemos tener aquí es, ¿cuál es la verdadera importancia de hacerlo? Es necesario tener esto en mente. En base a estas preguntas claves, vamos a tomar en cuenta lo que se necesita para estudiar las profecías, tanto la necesidad como la importancia. Las predicciones hechas por el profeta Isaías y por otros profetas anteriores ya se han cumplido. ¿Sí? El cumplimiento de estas profecías, que son primeras, daba peso y valor a las notables predicciones que en estos pasajes eh, se presentaban al pueblo. Las profecías son como las semillas. Cuando Isaías habló, no había la más mínima evidencia de que sus palabras alguna vez se cumplirían. ¿Sí? No había ninguna evidencia. Pero 7 siglos más tarde, lo que dijo en este pasaje halló un glorioso cumplimiento en Cristo. Impresionante. Cuando tengamos oportunidad de leer al profeta Isaías, veremos que es un profeta mesiánico, profeta que habla acerca del Mesías. Vayamos primero a la pregunta, ¿por qué debemos estudiar las profecías? ¿Por qué debemos estudiarlas? Y vamos a ver cuatro respuestas necesarias que nos invitan a reflexionar en esta parte el por qué debemos estudiar las profecías, que al fin y al cabo, nos dan esperanza para un nuevo vivir. La primera respuesta la encontramos en Habacuc, capítulo 2 al 3. Dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Interesante, porque se va a cumplir. ¿Sí? En Testimonios, capítulo 100, de la página 112. Porque es necesario que estudiemos, Dios nos pide que estudiemos. Espérala, estúdiala. Necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra, así dice la sierva del Señor. Es importante porque Dios nos pide que estudiemos las Escrituras, porque Dios nos dice, atiéndela, espérala, no tardará, se cumplirá mi palabra, pero necesitamos estar preparados, estudiando estas lecciones. Otra respuesta la encontramos primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. En palabras cortas dice, no menospreciéis las escrituras. Y esta es la segunda respuesta, porque es un tema que ha sido descuidado. El libro de Apocalipsis inicia con una orden de entender la instrucción que contiene. Pero quiero comentarles que la iglesia adventista ha sido llamada por Dios para proclamar el mensaje profético. Nuestra predicación y nuestra enseñanza debe enfatizar con más fuerza los mensajes contenidos en las profecías para el tiempo del fin. Y el libro del Apocalipsis contiene instrucciones que nos ayudan a entender lo que contiene. Dice así, cuando comenzamos a leer el Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y al estudiar estas profecías, y al estudiarlas,
Como pueblo, cuando encontremos, se verá un gran reavivamiento entre nosotros. Aunque no entendamos, aunque no entendamos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado a escudriñarlo y a estudiarlo. Pero producirá un reavivamiento en cada uno de nosotros. Esa es la segunda razón, porque es un tema que ha sido descuidado. La primera razón, porque Dios nos pide que las estudiemos. La tercera razón se dice, y la encontramos en Hebreos 5, del 11 al 14. Miren lo que dice Hebreos 5, al 14. Y ahorita definimos la tercera razón. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, esta porción de las Escrituras nos dan la razón, porque el estudio de la profecía fortalece la fe. No solamente estudiar las promesas bíblicas, que eso fortalece la fe. La vida de cada actor de la palabra de Dios también fortalece la fe. Pero el estudio de la profecía también nos lleva a fortalecer nuestra fe en un Dios que cumple su palabra. ¿Sí? Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, va a pasar esto. Los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Vamos a recibir vislumbres de los portales abiertos del cielo. En una manera hermosa de explicarlo, se grabarán en la mente y en nuestro corazón ese carácter que todos debemos desarrollar a fin de comprender la belleza, ¿sí?, del cielo. Y también será recompensa de los de corazón puro. Es importante que este estudio nos ayude, de los estudios de la profecía, nos ayuden y nos fortalezcan nuestra fe, porque es necesario, porque es un mandato de Dios, porque es un tema descuidado y nos fortalece nuestra fe. La cuarta, porque el estudio de las profecías valida las escrituras. Es increíble esto, hermanos. Es increíble. Es maravilloso. La profecía es una de las mejores evidencias de que la palabra de Dios es inspirada, porque se cumple su palabra. ¿Sí? La Biblia contiene cientos de profecías cumplidas. Miren, rápidamente nada más, Jeremías predijo, en Jeremías 25, 11 y 12, predijo que la cautividad babilónica duraría 70 años y se cumplió ese concepto. Se cumplió. 70 años estuvo el pueblo de Israel en Babilonia. Isaías declaró que los hijos de Israel serían enviados a casa desde Babilonia por un hombre llamado Ciro. Hasta nombre había allí en Isaías 44, 28 y Esdras 1:1, aunque no está ahí en la pantalla. Pero ahí está, ahí tenemos. Y sobre todo lo que ustedes ven en la pantalla, este cuadro de Daniel 2 y 7 y 8. Daniel 2 declaró el orden preciso. Declaró en el orden preciso 4 grandes imperios.
gentiles, por así decirlo, y allí donde vemos su cumplimiento, y lo estaremos viendo en las siguientes semanas. Pero aquí, al estudiar, al buscar en la historia su comprobación, vemos que se comprueba que esto sí sucedió, esta orden, esta secuencia, y estuvo escrito desde antes de que pasara. Por eso, la misma historia, la historia universal, valida y confirma las profecías bíblicas. Por eso yo tengo mucha fe en la palabra de Dios. Quinta razón por la cual necesitamos estudiar las profecías, porque la profecía nos revela el futuro. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La profecía sirve para decirnos algunas cosas que Dios quiere que sepamos acerca del futuro. ¿Sí? Acerca del futuro. Dios no quiere que sepamos todo acerca del futuro, pero hay algunas cosas que debemos saber. Si vamos a ser instrumentos en la proclamación del mensaje del tiempo de fin. Hay cosas que no sabremos, hay preguntas que se harán, pero pues si no tenemos la respuesta, no nos angustiemos. Lo que está revelado es suficiente para fortalecer nuestra fe y confirmar que Dios tiene el mundo, la historia, todo a su control. Él sabe el momento. Así que, hermanos, así está, porque la profecía nos revela el futuro. Porque el estudio de las profecías valida las escrituras. Porque el estudio de la profecía fortalece nuestra fe. Porque es un tema que ha sido descuidado y sobre todo porque es un mandato divino. Esas 5 razones nos ayudan a responder la pregunta de por qué debemos estudiar las profecías. Ahora, a manera de conclusión, y también, aquí tenemos Amós 3:7, porque dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Importante esta afirmación. Dios no va a revelar sin hacer nada. Y por eso los profetas hablaron, porque Dios se lo reveló. Ya está todo revelado, ya está todo escrito en su palabra. Tenemos que nada más que tener el discernimiento para poder comprenderlo correctamente, porque hay diferentes interpretaciones de la profecía. Y ya lo estaremos viendo más adelante. Ahora bien, de manera de conclusión, dice Apocalipsis 1:3, al acercarnos al fin de la historia, exige el estudio de las profecías, exige especialmente muchas cosas. Pero sobre todo, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Al acercarnos al tiempo, al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. Por eso, la palabra bienaventurado, tenemos que cumplir estas 3 opciones, estas 3 referencias: leer, oír y guardar. Dicho sea de paso, Apocalipsis normalmente lo toman como algo de catástrofes, pero Apocalipsis significa revelación de Dios. Y al estudiar el libro de Apocalipsis encontramos la belleza del Evangelio también. Por eso, al acercarnos al fin de la historia de este mundo, el Apocalipsis está lleno de verdades que necesitamos entender. Este último libro del Nuevo Testamento nos ayudará
a entender muchas cosas. Porque el enemigo ha cegado las mentes de muchos de manera que acepten con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. ¿Sí? El enemigo hace eso. El enemigo provoca eso. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Dice, bienaventurado el que lee, también los que oyen y los que guardan. La palabra bienaventurado también significa felices. Alcanzar felicidad incluye leer las profecías, oír las escrituras, las profecías y guardar lo que está escrito en ella. De manera que podamos nosotros entender las claves. Más adelante, durante todo este año estaremos hablando, si Dios lo permite, acerca de las profecías. La próxima semana, si Dios lo permite, la lección número 4 se titulará Claves para interpretar correctamente las profecías. Y muchas gracias, queridos amigos. No sin antes, quisiera yo terminar este tema haciéndote una invitación. Permite que Dios dirija tu vida. Si tienes dudas acerca de la profecía, pídele a Él que te ayude a comprender, a discernir, a leer y guardar lo que está escrito. Muchas gracias y que Dios les bendiga en sus actividades. Quisiera terminar con una corta oración en estos momentos. Gracias, querido Padre, por este día. Gracias, querido Padre, por esta enseñanza que nos das, esta necesidad que tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar las profecías, porque este mundo ya se acerca tu venida y hay que estar preparados para conocerlo en el momento adecuado que es, aunque no sabemos el día ni la hora, pero tú has dejado señales que nos indican la proximidad de tu regreso. Bendice a mis amigos, a mis hermanos, a todo mundo que está aquí presente. Te rogamos los acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos, pues les agradecemos por su compañía. La próxima lección los estaremos esperando. Y de manera les pido que si les gustó este video, ustedes puedan compartirlo. También les invito a que les den like, se suscriban para que pueda llegar a más personas. El objetivo de estos videos es para que los grupos pequeños tengan una actividad, un tema de cual tener alguna aplicación en sus reuniones. Que Dios les bendiga y muchas gracias.